Recuerdo esto vagamente, ya que era pequeño en ese momento. Tal vez tenía como 7 años en mi antigua casa. Mi habitación tenía su propio piso. Ni siquiera se suponía que fuera un dormitorio. Era más un anexo al ático o una habitación tipo armario. Las personas que eran dueñas de la casa antes que nosotros la usaban como sala de juegos para sus hijas. Mi habitación también tenía una enorme puerta de armario que estaba unida al ático. El armario estaba elevado para que tuvieras que subir un conjunto de escaleras de madera para entrar. Tenía una gran puerta corrediza y estaba completamente lleno de juguetes y otra basura de mi infancia desde que era pequeño en ese momento. Siempre me asusté de estar tan separado del resto de mi familia y tener ese enorme armario en mi habitación. Luego hubo una noche en que estaba acostado en la cama asustado después de ver una película de terror con mi familia. Luego escuché el sonido de un juguete por todo el armario. Salté de mi cama y corría. La habitación de mis padres. Me dijeron que no había nadie en mi armario. Vieron lo asustado que estaba. Así que me dejaron dormir en su habitación esa noche. La noche siguiente me había olvidado un poco sobre eso hasta que lo escuché de nuevo el sonido de un contenedor de Legos derramándose por todas partes en el armario. Otra vez corrí a la habitación de mis padres y les conté sobre eso. Mi papá estaba empezando a impacientarse conmigo. Pero al final él aceptó de mala gana dejarme dormir en su habitación otra vez. Al día siguiente mi mamá y yo revisamos el armario y allí estaba una pila de Legos tirados en el suelo derramado fuera del contenedor. Pensé que esto era una prueba de que alguien estaba en mi armario, pero mi mamá me aseguró que simplemente se cayó esa noche. Mi papá cerró la puerta con llave. Él dijo que estaba cansado de mis tonterías. Luego esa noche el sonido de la puerta del armario abriéndose con fuerza, la luz de la luna brillando a través de mi ventana iluminó la figura parada junto a la puerta de mi armario. Solté el grito más horrible y ensordecedor que hayas escuchado mientras el terror puro se apoderaba de mi cuerpo, una sensación que todavía recuerdo hoy. La figura saltó del armario y salió corriendo de mi habitación y por la puerta principal de mi casa. Mi madre corrió a mi habitación en estado de shock mientras mi padre bajaba corriendo las escaleras intentando atrapar a quien quiera que fuese, pero nunca lo hizo. La policía nunca atrapó al hombre. Cuando estaba en 8º grado fui a un viaje escolar que se llamaba el Tour de Luisiana. Se trataba principalmente de recorrer sitios importantes en el sur de Luisiana. Uno de los lugares a los que fuimos fue la plantación de Myrtle, que se considera uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre el lugar, pero en un momento estábamos parados en una habitación como parte de un grupo más grande y el guía turístico estaba hablando de algo que no recuerdo, que mientras estaba allí de pie empiezo a oír un sonido como si alguien estuviera tocando una tecla de un piano. Después de oírlo un par de veces empecé a buscar a mi alrededor la fuente del sonido. No vi un piano, pero seguí oyéndolo, así que les pregunté a mis amigos que estaban parados cerca de mí si lo oían. Dijeron que no. Cuando lo oí de nuevo dije, ahí está de nuevo. Debieron haberlo oído. Pensaron que estaba loco, así que volví a mirar alrededor de la habitación. Los ojos de todos estaban puestos en el guía turístico, excepto una mujer. Ella me llamó la atención y me señaló a mí, y luego con una mirada inquietante me di cuenta de que estaba preguntando si yo también lo escuché. Y luego el guía turístico comienza a contar una historia sobre un soldado que había muerto allí y que tocaba el piano, y varios invitados habían informado haberlo escuchado tocar en la noche. Honestamente no sabía qué pensar. Supongo que todavía no lo sé. Hablé con la mujer cuando todos salíamos de la habitación y ella dijo que escuchó exactamente lo mismo que yo, pero que su esposo e hijo no lo habían escuchado. Era cerca de la época de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias de fantasmas. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia ya que en realidad era verdad, pero la presionamos para que fuera al grano. Los padres tuvieron una primera cita agradable aunque incómoda. El padre de mi amiga sugirió que fueran a hacer una caminata de medianoche por Provo Canyon. Aparentemente conocía el lugar ya que había escalado bastante en el área.
Así que los dos condujeron por la boca del cañón y salieron de sus autos y comenzó a caminar bajo la luz de las estrellas, ya que era luna nueva. En algún estaban caminando, pero el padre de mi amiga comienza a tener un mal presentimiento, ya que el camino por delante que pasaría bajo algunos árboles estaría oscuro y como se estaba haciendo bastante tarde ignora el sentimiento y sigue adelante. Un minuto después el sentimiento regresó al hombre, lo ignoró de nuevo y comenzó a caminar un poco hacia los árboles cuando su pie golpeó algo suave en medio del camino debajo de los árboles. Estaba demasiado oscuro para ver qué era esta cosa suave y el sentimiento regresó más fuerte. Camino y no quería saber con qué había chocado su pie. Él y la mujer salieron corriendo de allí años después de estar casados por un tiempo. Estaban viendo una entrevista con un asesino en serie, Ted Bundy, en respuesta a una pregunta que le pedía que describiera el momento en que se sintió más cerca de ser atrapado. Explicó sobre la noche en que atrajo a una chica a Provost Canyon y la acababa de matar cuando escuchó a algunas personas subiendo por el sendero. Explicó cómo se escondió en los árboles justo a tiempo solo para ver a un tipo caminar directamente hacia el cuerpo y por alguna razón simplemente darse la vuelta y alejarse. La biblioteca de la escuela está abierta hasta las 2 de la mañana para los idiotas como yo que no hacen sus ensayos hasta el último minuto. Es un edificio bastante pequeño y la mayoría de los libros están en el área del sótano llamada Las Pilas. Solo para darle un diseño rápido, están las grandes escaleras principales que bajan a las pilas, una sala de máquinas expendedoras y el largo pasillo con las 4 entradas a las pilas. Las pilas son 2 habitaciones realmente grandes en lados opuestos del pasillo con una gran cantidad de estanterías y escritorios de estudio en las paredes. Estuve allí alrededor de las 11 de la noche. El año pasado fue un ensayo de investigación bastante intensivo, así que estaba abajo en las estanterías trabajando en uno de los escritorios de estudio. Así que no tenía que seguir subiendo y bajando escaleras de nuevo. Había estado allí durante quizás 2 horas y todos, excepto un chico que trabajaba unos escritorios más allá de mí, ya se habían ido. Estaba bastante distraído en este punto. Era una clase a las 8 de la mañana, así que no tenía mucho tiempo hasta la fecha de entrega y estaba un poco en pánico. Así que realmente me molestó cuando escuché a alguien hojeando las páginas de un libro muy rápido para que hicieran ese fuerte ruido de latigazo en el otro extremo de la habitación. Lo ignoré por un tiempo pensando que se irían eventualmente, pero siguieron haciéndolo después de unos 5 minutos. Me harté de eso y comencé a caminar para decirles que pararan. Di unos 3 pasos por la habitación y simplemente se detiene. Volví a sentarme y se quedó en silencio nuevamente solo durante unos 10 minutos antes de que el ruido comenzara de nuevo, solo que mucho más fuerte, como si hubieran agarrado un libro enorme. En ese momento, el chico comenzó a enojarse y se levantó y comenzó a caminar por las estanterías tratando de encontrarlos. Siguió así que me levanté también y comencé a mirar alrededor con él. Se puso muy ruidoso y era bastante obvio de dónde venía en ese punto, así que comenzamos a caminar hacia él. Él estaba en un lado de las estanterías y yo en el otro. Caminamos todo el camino por las estanterías. No había nadie allí. No habíamos visto a nadie entrar en las estanterías y estábamos en el lado de la habitación con las entradas. De ninguna manera podría haber entrado alguien sin que lo viéramos. El ruido se detuvo de nuevo y los dos caminamos lentamente de regreso a nuestros asientos. Supuse que era solo un ventilador o algo en la otra habitación y realmente necesitaba terminar mi ensayo. Nos sentamos e inmediatamente los ruidos comenzaron de nuevo. Sonaba como si viniera de justo al lado de la silla del tipo. Metió sus cosas en su bolso, me miró, dijo con este ruido o se puede y se fue. Salí de allí tal vez 5 segundos detrás de él. Sigo sin volver a las estanterías por la noche. Sucedió esto cuando todavía tenía mi bote de pesca. Fue una experiencia horrible que nunca nos abandonará. Mi esposa y yo partimos de la costa este para nuestro viaje de pesca de 2 días en el Atlántico Norte. El primer día y la primera noche fueron normales, obtuvimos una captura decente. Por la noche, jugamos a las cartas mientras escuchábamos música. Fue agradable hasta la noche siguiente. Después de un día lento en el mar,
Estábamos jugando a las cartas nuevamente adentro. Esta noche sin música. Fue en ese momento que escuchamos el sonido del motor de un bote. Salimos corriendo para ver quién era. Vimos un hombre viejo pilotando, sin absolutamente ninguna luz encendida. Se había detenido justo frente a nosotros. El hombre era de mediana edad, tenía barba y una gorra de béisbol. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Nos preguntó si teníamos gasolina para arpón. Me disculpé y le dije que no. Le pregunté al hombre si tenía poco combustible y si necesitaba que lo llevaran de regreso a la orilla, pero se negó. Afirmó que tenía suficiente gasolina, lo que provocó un silencio incómodo mientras mi esposa y yo nos preguntábamos por qué nos había pedido invitados. Luego, el silencio comenzó a asustarnos a mí y a mi esposa, principalmente por la forma en que simplemente me miró fijamente sin comprender. La única razón por la que podía ver era por la luz de la cubierta en la parte delantera de nuestro bote. Aparte de eso, estábamos rodeados de oscuridad. El hombre finalmente rompió el silencio y nos preguntó si habíamos tenido una buena pesca ese día. Le dije que no, todavía tratando de ser educado a pesar de que la situación era extraña y espeluznante. Le pregunté al hombre cómo se movía en la oscuridad, pero todo lo que me dio fue una risita como si hubiera hecho una broma. Pensé que me escuchó mal. Giró su pequeño bote a motor y lo último que nos dijo fue: un placer conocerlos, amigos. Navegó hacia la oscuridad total que nos rodeaba. Mi esposa y yo estábamos completamente sorprendidos. Mi esposa me dijo que tenía miedo de que nos fuera a robar. Siendo un pescador te encuentras y conversas con otros marineros y pescadores todo el tiempo, pero sabía que algo sobre ese tipo estaba mal. El hecho de que se acercó a nosotros tan tarde en la noche, tan lejos de la orilla y solo en ese pequeño bote a motor, y la forma en que actuó, los dos estábamos realmente incómodos, así que decidí apagar nuestras luces y navegar un poco hacia el norte solo para asegurarme de que el tipo no pudieron encontrarnos de nuevo. Llámame paranoico. Más tarde esa noche, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con el grito perturbador de mi esposa. Me levanté de golpe, luego vi un hombre parado en el borde de nuestra cama. Me lancé de la cama hacia el hombre, pero él estaba fuera de la cabina antes de que pudiera salir de la habitación. Escuché el sonido de la misma lancha a motor que arrancaba antes de alejarse a toda velocidad en la oscuridad. Nuevamente, navegamos todo el camino de regreso a la orilla esa noche y denunciamos al hombre de inmediato. Por supuesto, nunca más se supo nada del tema. Todavía no tenemos idea de lo que el hombre quería o lo que estaba planeando hacer, pero todavía me da pesadillas hasta el día de hoy. Estaba en cuarto año de secundaria y estaba tratando de dormir, pero no podía ya que tenía una sensación de que alguien me estaba mirando. Lo estaba sintiendo. No podía quitármelo de encima y sentía como si lo que me estaba mirando tuviera intenciones maliciosas. Abrí los ojos y mi mirada se dirigió a ese rincón oscuro de la habitación donde vi un contorno oscuro y borroso. Se me puso la piel de gallina, pero pensé que no era nada, solo estaba imaginando cosas. Cerré los ojos de nuevo intentando dormir, pero no podía quitarme esa mirada malvada. Entonces se oyó un crujido, el sonido de alguien presionando el suelo. Abrí los ojos de nuevo y esa cosa de sombra estaba en la esquina opuesta. Todos mis sentidos internos se volvieron locos y me eché la almohada y la manta sobre la cabeza mientras lloraba hasta quedarme dormida, todo con la esperanza de que la cosa no se acercara. Sé que no lo imaginé ni lo soñé, y todavía me da escalofríos. Fue la primera vez que mi familia fue a acampar junta. Tenía 18 años en ese momento. Probablemente no habríamos ido si no fuera por mi hermano y mi hermana, que solo tenían 11 años y eran gemelos. Era mediados de julio y la verdad es que estaba emocionada de hacerlo. Condujimos todo el camino hasta el campo, no fuimos a un camping. Mi padre simplemente estacionó el auto al costado del camino tranquilo y caminamos aproximadamente 1 milla dentro del bosque hasta que encontramos un pequeño claro en el bosque. Armamos nuestras 2 tiendas de campaña, una para mí y mis hermanos y otra para mis padres. Así que cuando llegó la noche no pude dormir en absoluto. Intentar quedarme dormido en ese saco de dormir era como intentar dormirme en el pasto. Simplemente no podía dormir. Me di la vuelta e intenté ponerme cómodo durante horas. Mi hermano y hermana pequeños habían estado dormidos durante mucho tiempo en ese momento y luego escuché el sonido de la cremallera de la tienda de campaña al bajar. Miré hacia arriba y vi a alguien metiendo la cabeza en la tienda. No pude ver quién era. Papá, susurré, quienquiera que fuera. Sacó la cabeza del interior de la tienda. Papá, dije más fuerte. Quienquiera que fuera se alejó rápidamente de la tienda de campaña. Dejándola desabrochada,
Estaba tan confundido que estaba seguro de que era mi mamá o papá que me vigilaban. Así que salí gateando de la tienda y caminé hacia la tienda de mis padres. La bajé y me metí dentro. Mis padres estaban ambos en sus sacos de dormir. Saqué a mi papá hasta que se despertó. Le pregunté si acababa de ver cómo estábamos y dijo que no. Me dio escalofríos cuando lo dijo. Luego desperté a mi mamá esperando que fuera ella, pero ella aturdida me dijo que tampoco había salido de la tienda. Se me puso la piel de gallina por todas partes cuando me di cuenta de que alguien en realidad se acercó a nuestra tienda, abrió la cremallera y miró dentro. Un extraño por lo que sé, una especie de psicópata. Ni siquiera podía decir si mis padres me tomaron en serio o no, o tal vez simplemente no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que no dormí ni un minuto esa noche. Mis padres estaban de luna de miel en Key West. Cuando llegaron al hotel para registrarse, les dijeron que la habitación sería para no fumadores ya que mi papá era fumador. Pidieron una habitación diferente. Les dieron el cambio de habitación y fueron a su habitación cuando salieron del ascensor. El olor a pintura fresca era abrumador. Al final del pasillo había un pintor con todos los suministros necesarios a su alrededor mientras pintaba la pared cuando mis padres pasaron junto a él. Lo saludaron casualmente y el pintor no hizo ningún tipo de reconocimiento de su presencia. Cuando llegaron a su habitación, el olor a pintura era aún peor, tan fuerte que ni siquiera era soportable, así que decidieron ir a recepción para cambiarse de habitación. Cuando explicaron la situación, el encargado pareció muy confundido y les informó que no había un trabajo de pintura programado en ese piso para ese día, pero aceptó cambiarles la habitación de todos modos. Mis padres volvieron a su piso a buscar su equipaje y los pintores se habían ido por completo. Todos los suministros se limpiaron y se fueron en 10 minutos y el olor a dolor había desaparecido por completo. En este punto, mis padres se asustaron, pero no le dieron mucha importancia y fueron a su nueva habitación a la mañana siguiente. De camino al desayuno, escucharon a un guía turístico hablando con un grupo. Mis padres sintonizaron cuando el guía mencionó el piso en el que originalmente se suponía que debían quedarse. Aparentemente, hace mucho tiempo, había un pintor en ese piso pintando y se cayó por el hueco del ascensor que le provocó la muerte. Ahora, mis padres normalmente no creen en lo paranormal, pero después de un evento como este para el que no tenían explicación, los asustó bastante.